Te comento que para garantizar la seguridad de la población, las autoridades continúan con los operativos para verificar los niveles de alcohol en los conductores. Veamos. Durante estas vacaciones continúa vigente el programa Conduce sin alcohol en la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, son 15 puntos de alcoholímetro los que se han situado estratégicamente. En esta época de Semana Santa, los puntos que tenemos en la ciudad los ponemos y los llamamos puntos carreteros, que están a la salida de las carreteras de la Ciudad de México. La salida de la carretera Cuernavaca, a la de Puebla, a la de Toluca, a la de Morelos, por las dos vías, puede ser hacia la Libra o por la de Cuota. Entonces, los movemos. Ernesto Canto indicó que durante estos días de descanso, los capitalinos que permanecen en la ciudad siguen infringiendo las normas. En esa semana de Semana Santa tenemos ya 87 personas que fueron remitidas cada día, el jueves al viernes, el viernes al sábado y el sábado al domingo. Recuerde que este programa, mejor conocido como alcoholímetro, es permanente, con un horario de aplicación que va de las 22 horas a las 6 horas de la mañana del día siguiente. Además, no pasar la prueba de alcoholemia le hará acreedor a 36 horas de arresto inconmutables y 6 puntos menos de su licencia. No hay multa. Conduce sin alcohol trabaja con el objetivo de disminuir los accidentes automovilísticos y muertes a causa de bebidas embriagantes. Así que ya lo sabe, si toma, evite conducir y ser sancionado. Con información de Iraís Morquecho, Capital 21.